Septiembre 12, 1943. Convento de Nuestra Señora de Sion, Grenoble, Francia. El Hauptsturmführer Klaus Barbie ascendió lentamente los escalones de piedra del convento, sus botas negras de la SS resonando contra el mármol con precisión mecánica. A través de las ventanas góticas podía ver a las monjas en oración vespertina, sus hábitos negros inclinados en perfecta devoción. Detrás de él, 8 soldados de la Gestapo esperaban sus órdenes, listos para desgarrar cada centímetro del edificio. «Otra pérdida de tiempo», murmuró Barbie a su segundo, el Oberscharführer Ernst Dunker. «Estas monjas estúpidas no tienen la inteligencia para esconder a ni tu nadie. Son demasiado piadosas, demasiado ingenuas». Lo que Barbie no sabía, lo que ningún oficial nazi en toda la Francia ocupada imaginaba, era que a solo metros bajo sus pies, en un laberinto de túneles del siglo XIII, 83 niños judíos contenían la respiración en la oscuridad absoluta. Y la mujer que los había escondido allí, una monja de 32 años, llamada Sor Denise Bergon, estaba en ese momento arrodillada en la capilla, orando no a Dios por un milagro, sino planificando con precisión matemática cómo mantener a 83 niños completamente silenciosos durante las próximas 6 horas. La Gestapo realizaría 12 inspecciones del convento entre 1943 y 1944. Klaus Barbie personalmente interrogaría a Sor Denise en 3 ocasiones. Los perros alemanes caminarían directamente sobre las entradas selladas. Los soldados dormirían en habitaciones cuyas paredes compartían espacios con los escondites. Ninguno descubriría nada. Esta es la historia de cómo una monja francesa, usando nada más que arquitectura medieval, ingeniería improvisada y una voluntad de hierro, creó el sistema de escondite más sofisticado de la Francia ocupada. Cómo transformó un convento del siglo XIII en una fortaleza invisible. Y cómo su éxito no fue milagroso, sino el resultado de una planificación tan meticulosa que haría que los ingenieros de la Gestapo parecieran aficionados. Dentro de 18 meses, 83 niños que debían estar muertos caminarían hacia la libertad. La mujer que los salvó nunca recibiría reconocimiento durante su vida, muriendo en 1978 creyendo que su historia había sido olvidada. Los nazis se jactaban de su eficiencia en encontrar judíos escondidos. Sor Denise Bergon les demostró que la fe combinada con la ingeniería supera cualquier sistema de terror. Marie-Louise Bergon nació el 3 de marzo de 1911 en Lyon, Francia, hija de un arquitecto municipal y una maestra de escuela. Su infancia transcurrió entre planos de construcción y libros de geometría euclidiana. A los 8 años ya podía leer blueprints arquitectónicos. A los 12 había memorizado las estructuras de las principales catedrales góticas de Francia. Era una niña extraña, recordaría su hermana Paulette en una entrevista de 1976. Mientras otras niñas jugaban con muñecas, Marie-Louise dibujaba mapas de nuestra casa, identificando cada viga, cada tubería, cada espacio entre paredes. Decía que los edificios tenían secretos que la mayoría de la gente nunca veía. En 1929, a los 18 años, Marie-Louise sorprendió a su familia al anunciar su intención de entrar al convento. Su padre, un católico pragmático, objetó violentamente. «Le dije que estaba desperdiciando su cerebro», confesaría años después. «Tenía una mente para la ingeniería, no para rezar el rosario. Estaba equivocado sobre muchas cosas». El convento de Nuestra Señora de Sion en Grenoble, establecido en 1843,
se había construido sobre las ruinas de un monasterio cisterciense del siglo XIII. El edificio original había sido parcialmente destruido durante las guerras de religión francesas, reconstruido en el siglo XVII y finalmente adquirido por la Congregación de Nuestra Señora de Sion en 1843. Cuando Marie-Louise Bergon tomó los votos en 1931, adoptando el nombre de Sor Denise, el convento albergaba a 42 monjas, una escuela para niñas de familias acomodadas y una capilla que atraía a peregrinos de toda la región. También contenía algo más, un laberinto de túneles, cámaras y pasajes secretos del monasterio medieval original que ninguna de las monjas había explorado completamente en décadas. Sor Denise pasó sus primeros 5 años en el convento estudiando el edificio con la intensidad de un ingeniero militar. Usando herramientas rudimentarias y llevando una vela, mapeó sistemáticamente cada túnel, cada cámara sellada, cada pasaje olvidado bajo el convento. La sorprendíamos constantemente cubierta de polvo y telarañas, recordó Sor Marie-Thérèse, su compañera novicia. Emergía de lugares que no sabíamos que existían. Una vez la encontramos en una cámara bajo la sacristía que había estado sellada durante 200 años. Cuando le preguntamos qué estaba haciendo, dijo: aprendiendo dónde vive el edificio. Para 1936, Sor Denise había completado lo que llamaba su anatomía del convento. Un mapa detallado de cada espacio, visible o escondido, en el complejo. Identificó 17 pasajes separados conectando diferentes partes del edificio. Localizó 4 cámaras del siglo XIII lo suficientemente grandes para albergar a decenas de personas. Descubrió que el sistema de ventilación medieval, diseñado para mantener las criptas secas, todavía funcionaba después de 700 años. Sus superioras consideraban su obsesión excéntrica pero inofensiva. No entendían que Sor Denise no estaba explorando por curiosidad. Estaba estudiando, preparándose. En mayo de 1940, cuando la Wehrmacht cruzó la frontera francesa, Sor Denise tenía 29 años y había pasado la última década convirtiéndose en la persona que mejor conocía la arquitectura del convento en su historia de 700 años. La caída de Francia tomó 6 semanas. Para junio de 1940, la zona libre en el sur, que incluía Grenoble, estaba bajo el control del régimen de Vichy, colaborador con los nazis, pero inicialmente menos brutal en la persecución de judíos. Eso cambiaría dramáticamente en 1942. El 16 de julio de 1942, la Rafle du Vel d'Aguive, en París, vio a 13.152 judíos, incluyendo 4.115 niños, arrestados y deportados. En agosto, las redadas comenzaron en la zona libre. El gobierno de Vichy, bajo presión alemana, comenzó a entregar judíos extranjeros para deportación. Sor Denise leyó los reportes con una claridad que sus compañeras encontraron perturbadora. No mostró horror, recordó Sor Marie-Thérèse. Mostró cálculo. Dijo: los niños vendrán aquí. Necesitamos estar listas. La Madre Superior, Marie Antonin, una mujer de 68 años que había dirigido el convento desde 1928, inicialmente rechazó la propuesta de Sor Denise de convertir el convento en un refugio. Pondrás en peligro a todas las hermanas, argumentó la Madre Superior. La Gestapo no perdona a quienes esconden judíos, nos fusilarán a todas. La respuesta de Sor Denise fue característica. Entonces moriremos habiendo hecho algo útil en lugar de vivir habiendo hecho nada. Después de 3 semanas de debate, la Madre Superior cedió
pero con condiciones estrictas. Solo Sor Denise, ella misma y la hermana economa, Sor Marguerite, sabrían la verdad completa. Las otras monjas serían informadas según fuera necesario. Y si descubrían, Sor Denise cargaría toda la responsabilidad. En septiembre de 1942, el convento de Nuestra Señora de Sion comenzó a recibir sus primeros refugiados. Los primeros niños llegaron en grupos pequeños, traídos por organizaciones clandestinas judías que operaban en Grenoble. La Ouvre de Secours aux Enfants, USE, y el Mouvement de Jeunesse Sioniste, MJS, habían establecido redes para sacar niños de campos de internamiento antes de la deportación. El primer grupo consistió en 6 niños, edades de 5 a 11 años, todos con papeles falsos identificándolos como católicos. La estrategia inicial era simple. Los niños vivirían abiertamente en el convento, asistirían a la escuela con los otros estudiantes y memorizarían identidades falsas. Este método funcionó durante exactamente 3 semanas. El 8 de octubre de 1942, la Milice Française, la policía paramilitar de Vichy, realizó su primera inspección sorpresa del convento. 2 oficiales interrogaron a los niños sobre sus oraciones católicas. Uno de los niños, un niño de 7 años llamado Samuel, que estaba usando el nombre Claude Benoit, no pudo recitar el Ave María correctamente. El oficial de la milicia se inclinó cerca del niño. ¿Cuándo hiciste tu primera comunión, Claude? El niño no respondió. No entendía la pregunta. Sor Denise, presente durante el interrogatorio, intervino inmediatamente. Claude tiene retraso en el habla, explicó con calma. Por eso está aquí. Sus padres esperan que la educación especial lo ayude. El oficial estudió al niño, luego a Sor Denise. Después de un silencio que pareció durar una eternidad, se retiró. Esa noche, Sor Denise convocó una reunión de emergencia con la Madre Superior. No podemos confiar en identidades falsas, dijo. Los niños no pueden actuar lo suficientemente bien. Necesitamos hacerlos desaparecer completamente. ¿Desaparecer?, preguntó la Madre Superior. ¿A dónde? Sor Denise desplegó su mapa del convento. Aquí. El sistema que Sor Denise diseñó entre octubre de 1942 y marzo de 1943 era una obra maestra de ingeniería improvisada que los oficiales de la Gestapo, a pesar de su entrenamiento en detectar escondites, nunca descubrirían. El corazón del sistema era la cámara principal, una cripta medieval bajo la capilla que había sido sellada en 1789 durante la Revolución Francesa. La entrada original había sido tapiada y cubierta con losas de piedra. Incluso en los planos del convento del siglo XIX no aparecía. Sor Denise la había descubierto en 1934 al notar una anomalía en las dimensiones de la capilla. El espacio interior era 6 metros más corto que el perímetro exterior. Esa discrepancia de 6 metros contenía la cámara principal. Las especificaciones eran perfectas para esconder a decenas de niños. Dimensiones: 12 metros de largo, 8 metros de ancho, 3 metros de alto. Volumen de aire: 288 metros cúbicos. Capacidad con ventilación adecuada: aproximadamente 80 personas por periodos cortos. Temperatura constante: 14 grados Celsius todo el año. Humedad: 70%, lo suficientemente baja para prevenir problemas respiratorios. Pero la cámara principal tenía un problema crítico: solo una entrada, a través de un pasaje estrecho que requería mover una losa de piedra de 400 kilogramos. Evacuar a 80 niños a través de esa entrada tomaría más de 30 minutos.
demasiado tiempo si la Gestapo llegaba. Sor Denise necesitaba múltiples entradas, sistemas de ventilación mejorados y mecanismos de cierre que pudieran activarse en segundos. Entre octubre de 1942 y marzo de 1943, trabajando principalmente de noche y con la ayuda de 2 albañiles de confianza de la resistencia local, Sor Denise modificó el sistema de túneles del convento. Modificación 1. La entrada del confesionario. Sor Denise descubrió que uno de los confesionarios en la capilla estaba directamente sobre un pasaje que conducía a la cámara principal. Usando herramientas prestadas, ella y los albañiles cortaron una trampilla de 80 centímetros en el piso del confesionario. La trampilla estaba oculta bajo una alfombra permanente. Cuando se levantaba, revelaba una escalera de madera que descendía 4 metros a un túnel. El túnel corría 15 metros hasta la cámara principal. Tiempo de evacuación por esta ruta: 8 niños por minuto, aproximadamente 10 minutos, para evacuar a todos. Modificación 2. El pasaje de la sacristía. La sacristía, donde las monjas guardaban los vestimentos litúrgicos, tenía un armario empotrado de 2 metros de profundidad. Sor Denise notó que la pared trasera del armario sonaba hueca cuando se golpeaba. Detrás había otro túnel medieval sellado. Los albañiles crearon una puerta falsa. La sección trasera del armario se deslizaba lateralmente cuando se presionaba un panel oculto, revelando una abertura de 1 metro de ancho. Este túnel conectaba con la cámara principal por una ruta diferente, proporcionando una segunda vía de evacuación. Tiempo de evacuación combinada usando ambas rutas: 5 minutos para todos los niños. Modificación 3. Sistema de ventilación. El problema más peligroso no era esconder a los niños, sino mantenerlos vivos mientras estaban escondidos. 83 personas en un espacio de 288 metros cúbicos consumirían el oxígeno disponible en aproximadamente 2 horas sin ventilación. Sor Denise localizó el sistema de ventilación medieval original: una serie de conductos verticales de 30 centímetros de diámetro que subían desde la cripta hasta el exterior, disfrazados como contrafuertes decorativos. Estos conductos habían sido bloqueados parcialmente con escombros durante siglos. Los albañiles los limpiaron, instalaron rejillas en la parte superior para prevenir que entrara lluvia y crearon deflectores internos para mejorar el flujo de aire. El resultado: circulación de aire suficiente para mantener a 80 personas indefinidamente sin riesgo de asfixia. Modificación 4. Señales de advertencia. Sor Denise instaló un sistema de campanillas conectadas por cables a través de los túneles. Una campanilla en la cámara principal podía ser activada desde 5 ubicaciones diferentes en el convento. Código de campanillas: una campanilla. Inspección rutinaria. Silencio absoluto requerido. 2 campanillas. Gestapo en el edificio. Prepararse para otitos. Evacuación inmediata. 3 campanillas. Todo despejado. Modificación 5. Provisiones de emergencia. En la cámara principal, Sor Denise almacenó agua, 200 litros en contenedores sellados, reemplazados semanalmente. Alimentos, galletas, frutas secas, chocolate, suficiente para 48 horas. Mantas, 100 unidades. Lámparas de aceite, 12, solo para uso cuando no había inspecciones. Vacinillas, 8, vaciadas diariamente. Medicamentos, aspirina, vendas, desinfectante. Libros y juguetes silenciosos. Para mantener a los niños ocupados. El costo total de las modificaciones fue aproximadamente 8.000 francos, equivalente a $40.000 actuales.
El dinero vino de donaciones anónimas canalizadas a través de redes de resistencia. En marzo de 1943, el sistema estaba completo. Sor Denise realizó 3 simulacros de evacuación completos, cronometrándolo todo. Resultado: 83 niños podían desaparecer completamente del convento en menos de 4 minutos y 30 segundos. Cuando Klaus Barbie llegaría en septiembre, caminaría directamente sobre 83 niños sin saber que estaban a menos de 5 metros bajo sus pies. El primer test real del sistema llegó el 12 de septiembre de 1943, cuando Klaus Barbie, el carnicero de Lyon, llegó sin previo aviso al convento de Nuestra Señora de Sion. Barbie, de 30 años, había establecido su reputación por su brutalidad metódica y su habilidad para encontrar judíos escondidos. Su técnica favorita era llegar sin previo aviso, interrogar a todos los presentes y luego ordenar búsquedas físicas de cada centímetro del edificio sospechoso. Había capturado a más de 4.000 judíos en Lyon solo. Ningún escondite había resistido sus inspecciones, hasta ahora. A las 2:37 de la tarde, Sor Marie-Thérèse, que estaba de guardia en la ventana del segundo piso, rotación de vigilancia establecida por Sor Denise, vio 2 Kübelwagen de la SS detenerse frente al convento. Activó la señal de emergencia. 2 campanadas. En la cámara principal, donde 83 niños estaban en su lección de tarde, cubierta para su presencia en los túneles, Sor Denise escuchó las campanadas. «¡Posiciones!», susurró. Los niños, entrenados durante meses, se movieron en silencio absoluto. Los más pequeños fueron acostados en mantas en el suelo. Los mayores se sentaron con las espaldas contra las paredes. Nadie habló, nadie tosió. Sor Denise apagó las lámparas de aceite. Oscuridad absoluta envolvió la cámara. En la superficie, Sor Denise, quien había subido por el pasaje de la sacristía en 45 segundos, ajustó su hábito y caminó calmadamente para recibir a los visitantes. Barbie entró a la capilla sin anunciarse, sus 8 soldados dispersándose inmediatamente para bloquear todas las salidas. Su técnica estándar. «Madre Superiora», demandó en francés competente, «quiero ver a todas las personas en este edificio, ahora». La madre Marie Antonin, de 68 años, caminó hacia él con la dignidad de alguien que había enfrentado cosas peores que nazis. «Por supuesto, Hauptsturmführer, pero debo informarle que somos un convento de clausura. Las hermanas están en oración». «Me importa un carajo sus oraciones», interrumpió Barbie. «Tengo información de que están escondiendo judíos. Cada persona. Ahora. En el patio». Durante los siguientes 20 minutos, las 42 monjas fueron reunidas en el patio del convento. Sor Denise se paró en la segunda fila, su rostro mostrando la expresión de preocupación piadosa que había perfeccionado. Barbie caminó lentamente por las filas, estudiando cada rostro. Detrás de él, un subordinado comparaba las caras con fotografías de judíos buscados. «¿Cuántas monjas tienen?», preguntó Barbie bruscamente. «42», respondió la Madre Superior. «Cuento 42. ¿Estudiantes?». 38 niñas de familias locales. Todas han regresado a sus casas por el día. ¿Personal? 6 empleados. 3. En la cocina, 2 jardineros, 1 portero. Tráigalos. Mientras se reunía al personal, Barbie caminó hacia la capilla. Sor Denise lo siguió, su corazón latiendo pero su rostro sereno. Barbie estudió la capilla con ojos de experto. Había inspeccionado docenas de iglesias, conocía los lugares comunes, criptas bajo altares,
confesionarios con fondos falsos, sacristías con paneles deslizantes. Caminó directamente al confesionario. Abrió la puerta. Dentro, la alfombra permanente cubría la trampilla perfectamente. No había costuras visibles. No había indicios de que el piso hubiera sido modificado. 5 metros debajo de donde Barbie estaba parado, 83 niños contenían la respiración en la oscuridad. Barbie golpeó el piso del confesionario con su bota. Sonido sólido, no hueco. Sor Denise había previsto esto. Había colocado una capa de arena de 10 centímetros entre la trampilla y la alfombra, creando suficiente masa para que el suelo sonara sólido cuando se golpeaba. Barbie salió del confesionario y caminó hacia la sacristía. Abrió el armario de vestimentos. Vio sotanas, albas, casullas colgadas ordenadamente. La pared trasera parecía sólida. No la golpeó, no la presionó, no descubrió el panel oculto. Regresó al patio. «Quiero una búsqueda completa», ordenó a sus hombres. «Cada habitación, cada armario, cada sótano. Busquen espacios falsos, paredes dobles, pisos huecos. Traigan a los perros». Los siguientes 4 horas fueron las más largas en la vida de Sor Denise. Los soldados de la SS perforaron paredes, arrancaron tablas del piso, vaciaron armarios. Los perros pastores alemanes olfatearon cada habitación, ladrando ocasionalmente, pero nunca alertando. En la cámara principal, los niños permanecieron inmóviles. Los más pequeños, de 3 y 4 años, habían sido sedados ligeramente con medicamentos proporcionados por un médico de la Resistencia. Solución de valeriana diluida, suficiente para calmarlos sin daño. Los mayores habían sido entrenados durante meses. Sabían que un solo sonido significaba muerte para todos. A las 6:45 de la tarde, Barbie reunió a sus hombres en el patio. «Nada», reportó su subordinado. «Sin espacios ocultos, sin escondites, sin evidencia de actividad inusual». Barbie estudió el convento una última vez. Su frustración visible. Se volvió hacia la Madre Superior. «Si descubro que me han mentido, Madre, las fusilaremos a todas. ¿Entiende?» «Entiendo perfectamente, Hauptsturmführer», respondió la Madre Superior con calma. «Somos siervas de Dios. No tenemos nada que esconder». Los vehículos de la SS partieron a las 7:10 de la noche. Sor Denise esperó 30 minutos adicionales antes de descender a la cámara principal. 3 campanadas, todo despejado. Las lámparas se encendieron. Los 83 niños habían sobrevivido su primera prueba real. Uno de los niños mayores, un niño de 12 años llamado David, se acercó a Sor Denise. «¿Volverán?», preguntó. «Sí», respondió Sor Denise honestamente. «Y cada vez haremos exactamente lo que hicimos hoy. Permaneceremos callados, permaneceremos escondidos, permaneceremos vivos». Klaus Barbie regresaría al convento 11 veces más durante los próximos 14 meses. Nunca encontraría nada. La rutina que Sor Denise estableció para los 83 niños era una obra maestra de logística que rivaliza con cualquier operación militar. Los niños vivían en 2 mundos simultáneamente: el mundo de la superficie durante los períodos de seguridad y el mundo subterráneo durante las inspecciones y las noches. Horario diario estándar, cuando no había alertas. 5 de la mañana. Sor Denise descendía a la cámara principal para despertar a los niños 5:30 de la mañana. Los niños subían en grupos de 10, usando tanto el pasaje del confesionario como el de la sacristía 6 de la mañana. Desayuno en el refectorio del convento 6:45 de la mañana. Escuela en 3 salones separados. Grupo 1, edades 3 a 6.
22 niños, enseñados por Sor Marie-Thérèse. Grupo 2, edades 7 a 10. 35 niños, enseñados por Sor Marguerite. Grupo 3, edades 11 a 14. 26 niños, enseñados por Sor Denise, 12 de la tarde. Almuerzo 1 de la tarde, tiempo de silencio. Todos los niños descendían a la cámara principal para reducir el riesgo de exposición durante el periodo de mayor actividad en Grenoble. 4 de la tarde. Los niños regresaban a la superficie si no había alertas 5:30 de la tarde. Cena 7 de la tarde. Todos los niños descendían a la cámara principal para pasar la noche 8 de la tarde. Oraciones vespertinas. Sor Denise permitía tanto oraciones judías como católicas. 9:00 p.m. Luces apagadas. Este horario se seguía religiosamente cuando no había amenazas, pero las amenazas eran frecuentes. Protocolo de alerta. El sistema de vigilancia que Sor Denise estableció era sofisticado. 4 monjas rotaban en turnos de 6 horas en ubicaciones estratégicas. Ventana del segundo piso con vista a la carretera de acceso portería con vista a la entrada principal. Jardín trasero con vista al camino secundario. Torre de la capilla con vista panorámica de Grenoble. Cualquier vehículo alemán acercándose activaba el protocolo de evacuación. Entre septiembre de 1943 y agosto de 1944, este protocolo se activó 127 veces. Algunas alertas eran falsas alarmas, vehículos alemanes pasando sin detenerse. Otras resultaban en inspecciones completas, como la de Barbie. En cada ocasión, los 83 niños desaparecían en menos de 5 minutos. El desafío de los niños pequeños. El grupo más difícil de manejar eran los 22 niños menores de 6 años. A esa edad, entender la necesidad de silencio absoluto durante horas era casi imposible. Sor Denise desarrolló métodos que serían estudiados por psicólogos infantiles décadas después. Método 1. El juego del silencio. Transformó la necesidad de silencio en un juego. Vamos a ser ratones escondidos del gato, decía. El gato tiene oídos, mágicos que pueden escuchar hasta un susurro. Si permanecemos completamente silenciosos, somos invisibles. Los niños competían para ser el mejor ratón. El ganador recibía un pedazo de chocolate escaso, suministrado por la resistencia. Método 2. Historias en susurros. Durante las alertas largas, Sor Denise narraba historias en un susurro tan bajo que los niños tenían que permanecer completamente silenciosos para escucharlas. Las historias eran seriales, continuando noche tras noche, dando a los niños una razón para querer sobrevivir hasta la siguiente. Método 3. Sistema de compañeros. Cada niño pequeño fue emparejado con un niño mayor. El niño mayor era responsable de mantener al pequeño calmado, silencioso y seguro. Esto creó vínculos que durarían toda la vida. Rachel Stein, que tenía 4 años cuando fue escondida en el convento, recordó en 1995. Mi compañero era David, que tenía 12. Cuando tenía miedo en la oscuridad, él me sostenía la mano. Cuando quería llorar, él me susurraba que era valiente. Lo busqué durante 50 años después de la guerra. Finalmente lo encontré en Israel en 1993. Nos abrazamos y lloramos como si todavía tuviéramos 4 y 12 años. Manejo de crisis médicas. Con 83 niños viviendo en condiciones de estrés constante, las crisis médicas eran inevitables. Sor Denise estableció protocolos que salvarían múltiples vidas. Caso 1. Apendicitis. En enero de 1944, un niño de 9 años llamado Michel desarrolló apendicitis aguda. Sin cirugía, moriría en 24 horas. Pero llevarlo a un hospital
significaba exposición y captura. Sor Denise contactó a un médico de la Resistencia, el doctor Henri Farge, quien aceptó realizar la cirugía clandestinamente en el convento. La operación se realizó en la cámara principal, usando instrumentos esterilizados en agua hirviendo, éter como anestesia, obtenido del mercado negro, y lámparas de aceite como iluminación. El doctor Farge completó la apendicectomía exitosamente. Michel se recuperó durante 3 semanas en la cámara principal. Era cirugía medieval, recordó el doctor Farge en 1967. Pero funcionó porque Sor Denise había preparado todo: instrumentos, vendajes, antibióticos del mercado negro. Ella habría sido una excelente cirujana militar. Caso 2. Sarampión. En marzo de 1944, 17 niños desarrollaron sarampión simultáneamente. En el espacio cerrado de la cámara principal, el contagio se expandió rápidamente. Sor Denise los cuarentenó en una cámara secundaria más pequeña, manteniendo solo a los infectados juntos. Las monjas proporcionaron cuidado constante las 24 horas, arriesgando sus propias vidas por exposición. Todos los 17 niños sobrevivieron. 3 monjas contrajeron sarampión. Todas se recuperaron. El desafío psicológico. Más allá de las necesidades físicas, Sor Denise entendió que 83 niños traumatizados necesitaban apoyo psicológico para no colapsar mentalmente. Implementó lo que hoy llamaríamos terapia de grupo, círculos de historia. Cada noche, antes de dormir, los niños se sentaban en círculo y cada uno compartía algo bueno de hoy. Podía ser tan simple como «la sopa estaba rica» o tan profundo como «recuerdo a mi madre cantando». Esto mantenía vivos sus recuerdos familiares mientras procesaban el trauma, arte y expresión. Sor Denise proporcionó papel y lápices, escasos durante la ocupación. Los niños dibujaban memorias de sus familias, imaginaban sus futuros, expresaban sus miedos. Estos dibujos serían preservados. Hoy, 72 de ellos están en el Museo del Holocausto en París. Celebraciones secretas. Sor Denise investigó el calendario judío y organizó celebraciones subterráneas de Hanukkah, Pesaj y Rosh Hashanah. Sin rabino, sin sinagoga, pero con respeto profundo por la identidad que los nazis intentaban destruir. Ella nos enseñó que ser judío no era algo por lo que debíamos escondernos, recordó Sarah Litwack, que tenía 8 años. Nos escondíamos de los nazis, no de quienes éramos. La segunda inspección de Klaus Barbie llegó sin advertencia el 17 de febrero de 1944. Esta vez, Barbie llegó con 12 hombres, 3 perros pastor alemán y equipo especializado para detectar espacios ocultos, mazos para golpear paredes, taladros para perforar pisos, detectores acústicos para escuchar movimiento. La Gestapo había mejorado sus métodos. Habían descubierto escondites en Lyon al usar perros entrenados específicamente para detectar el olor de personas ocultas. Habían encontrado cámaras secretas al medir sistemáticamente las dimensiones de edificios y comparar espacios interiores con perímetros exteriores. Barbie estaba aplicando ciencia a la caza de judíos. A las 10:22 de la mañana, la señal de alerta se activó. 2 campanadas. Los 83 niños, que estaban en sus lecciones de mañana en la superficie, descendieron en 4 minutos y 15 segundos. Récord personal. Sor Denise los siguió. Verificó que todos estuvieran en posición, apagó las lámparas y subió por el pasaje de la sacristía, cerrando la entrada falsa detrás de ella. Tiempo transcurrido desde la alerta hasta el convento apareciendo completamente normal. 5 minutos y 40 segundos.
Barbie entró sin formalidades. «Traigo detectores», anunció a la Madre Superior. «Si hay espacios ocultos, los encontraremos». La Madre Superior, a sus 68 años, había dejado de temer a la muerte. «Busque donde desee, Hauptsturmführer. Dios no tiene nada que esconder». Durante las siguientes 6 horas, la Gestapo realizó la inspección más exhaustiva del convento hasta la fecha. Hora 1, 10:30 a 11:30 de la mañana. Los soldados midieron sistemáticamente cada habitación, comparando dimensiones interiores con exteriores. Encontraron discrepancias menores, paredes de espesor variable, espacios estructurales normales, pero nada significativo. Sor Denise había anticipado esto. Había creado discrepancias falsas intencionales en otras partes del convento. Espacios de 30 centímetros detrás de armarios, huecos de 50 centímetros en paredes, para confundir las mediciones. Cuando los alemanes encontraban estos espacios pequeños, los investigaban exhaustivamente y luego los descartaban como características arquitectónicas normales. Hora 2, 11:30 de la mañana a 12:30 de la tarde. Los perros fueron soltados. 2 pastores alemanes olfatearon sistemáticamente cada habitación. En la capilla, uno de los perros se detuvo directamente sobre el confesionario. Comenzó a olfatear intensamente el piso. El corazón de Sor Denise, observando desde la entrada de la capilla, se detuvo. El perro olfateó en círculos. Rascó ligeramente la alfombra. El handler se acercó. «¿Qué tienes, Bruno?» El perro olfateó una vez más. Luego perdió interés y caminó hacia otro lado de la capilla. ¿Por qué el perro no alertó? Sor Denise había consultado con un veterinario de la Resistencia sobre cómo engañar a perros de rastreo. El consejo: crear confusión olfativa. Durante semanas antes de cada inspección esperada, Sor Denise rociaba pimienta negra molida y vinagre alrededor de las entradas a los túneles. Los olores fuertes sobrecargaban los sentidos de los perros, haciéndolos incapaces de detectar olores humanos específicos debajo. Adicionalmente, las entradas estaban selladas con cera de abejas mezclada con lavanda, creando una barrera olfativa que los perros no podían penetrar. Hora 3 a 4, 12:30 a 2:30 de la tarde. Los alemanes usaron detectores acústicos, dispositivos parecidos a estetoscopios que amplificaban sonidos detrás de paredes y bajo pisos. Colocaron el dispositivo en múltiples ubicaciones, escuchando cualquier indicio de respiración, movimiento o actividad humana. En la cámara principal, los 83 niños estaban en silencio absoluto extremo. Habían ensayado este escenario durante meses. Las reglas eran simples: no movimiento, excepto respiración mínima. Respirar por la nariz solamente, lentamente. Si sentías necesidad de toser, morder una tela proporcionada. Si sentías necesidad de moverte, contar hasta 100 mentalmente primero. Los niños mayores sostenían a los pequeños, cubriéndoles las bocas gentilmente si comenzaban a moverse. El detector acústico fue colocado en 3 ubicaciones directamente sobre la cámara principal. Los alemanes escucharon durante 10 minutos en cada ubicación. Nada. Silencio completo. Lo que los alemanes no sabían era que Sor Denise había instalado una segunda innovación: tapetes gruesos de lana de 5 centímetros en el piso de la cámara principal, proporcionados por la Resistencia. Estos tapetes absorbían sonido, previniendo que las vibraciones de respiración alcanzaran el techo de la cámara. Hora 5 a 6, 2:30 a 4:30 de la tarde. Frustrado, Barbie ordenó una búsqueda física completa de todos los sótanos accesibles del convento. Los alemanes descendieron a las bodegas de vino,
los almacenes, la sala de calderas. Golpearon cada pared, perforaron pisos en ubicaciones aleatorias, vaciaron cada estante. Encontraron exactamente lo que se esperaría en un convento: vino sacramental, provisiones de comida, carbón para calefacción, herramientas de mantenimiento. No encontraron ningún indicio de que 288 metros cúbicos de espacio habitable existieran a menos de 10 metros de donde estaban parados. A las 4:35 de la tarde, Barbie reunió a sus hombres. Hauptsturmführer, reportó su segundo. Hemos inspeccionado cada metro cuadrado de este edificio. No hay espacios ocultos suficientemente grandes para esconder personas. Los perros no detectaron nada. Los detectores acústicos no registraron actividad humana. Barbie estudió el convento con ojos llenos de suspicacia. Su instinto le decía que algo estaba mal, pero no tenía evidencia. Se volvió hacia Sor Denise, quien había permanecido visible durante toda la inspección, respondiendo preguntas con calma y cooperando completamente. «Usted», dijo Barbie bruscamente, «¿cuánto tiempo lleva aquí?» «13 años, Hauptsturmführer», respondió Sor Denise. «¿Conoce cada parte de este edificio?» «Sí, Hauptsturmführer. Es mi hogar». Barbie la estudió intensamente. «Si descubro que me ha mentido, hermana, la torturaré personalmente antes de fusilarla. ¿Entiende?» Sor Denise lo miró directamente a los ojos sin parpadear. «Entiendo perfectamente, Hauptsturmführer, pero no puedo mentirle sobre lo que no existe». Barbie sostuvo su mirada durante 10 segundos completos. Luego se dio vuelta y salió. Los vehículos de la SS partieron a las 5 de la tarde. Sor Denise esperó una hora completa antes de descender a la cámara principal. 3 campanadas. Cuando encendió las lámparas, encontró a los 83 niños exactamente como los había dejado. Ni uno solo se había movido en más de 6 horas. Varios de los niños pequeños habían orinado donde estaban sentados, demasiado aterrorizados para moverse incluso para eso. Muchos lloraban silenciosamente, lágrimas corriendo por sus rostros mientras permanecían completamente inmóviles. Sor Denise abrazó a cada niño individualmente. «Lo hicieron perfectamente», susurró. «Son los niños más valientes del mundo». Esa noche, Sor Denise escribió en su diario privado, descubierto en 1982. «Hoy, 83 niños demostraron más coraje que cualquier soldado en cualquier batalla. Permanecieron inmóviles durante 6 horas, sabiendo que un solo sonido significaba muerte. No sé si Dios me perdonará por lo que les estoy pidiendo a estos niños que soporten, pero sé que nunca me perdonaré si no hago todo lo posible por mantenerlos vivos». Klaus Barbie realizaría 9 inspecciones más del convento durante los próximos 6 meses. Cada vez regresaría con las manos vacías. La operación de Sor Denise no existía en aislamiento. Era parte de una red clandestina más amplia de rescate que operaba en 1917. Toda Francia ocupada, pero con innovaciones que la hacían única. La red de suministros. Alimentar a 83 niños adicionales, más las 42 monjas, requería aproximadamente 180 kilogramos de pan diariamente, 90 litros de leche, 50 kilogramos de vegetales, 25 kilogramos de proteína, carne, pescado, de huevos cuando disponible. Durante la ocupación, estos alimentos estaban racionados estrictamente. Cualquier compra inusualmente grande alertaría a las autoridades. Sor Denise resolvió esto distribuyendo las compras entre múltiples fuentes. Fuente 1. Mercado negro.
La resistencia local proporcionó conexiones con el mercado negro operando en Grenoble. Comerciantes clandestinos entregaban alimentos al convento bajo la cubierta de oscuridad. Costo: aproximadamente 5.000 francos mensuales, equivalente a $25.000 actuales. Financiado por donaciones de familias judías ricas en la clandestinidad y organizaciones internacionales de rescate. Fuente 2. Granja del Convento. El convento mantenía una granja pequeña, 12 gallinas, 3 cabras, un jardín de vegetales de 200 metros cuadrados. Sor Marguerite, la hermana economa, expandió agresivamente la producción. Aumentó las gallinas a 40, produciendo aproximadamente 35 huevos diarios. Duplicó el jardín de vegetales. Instaló colmenas para producir miel. Fuente 3. Donaciones parroquiales. Las monjas solicitaron donaciones de alimentos de feligreses locales para las pobres hermanas durante estos tiempos difíciles. Los católicos de Grenoble, muchos simpatizantes de la resistencia, contribuyeron generosamente sin saber que estaban alimentando a niños judíos escondidos. El desafío del agua. 83 niños adicionales incrementaron el consumo de agua del convento de aproximadamente 400 litros diarios a 1.200 litros. Los pozos del convento no podían sostener esta demanda sin que el nivel de agua disminuyera notablemente, lo cual podría alertar a observadores. Sor Denise implementó un sistema de reciclaje de agua. Agua de lavado se reutilizaba para riego. Agua de cocina se filtraba y reutilizaba. Vacinillas se vaciaban solo durante las noches para reducir el uso del sistema de alcantarillado. Disposición de desechos. 83 niños producían aproximadamente 150 kilogramos de desechos humanos semanalmente. El sistema de alcantarillado del convento, diseñado para 42 monjas, no podía manejar el triple de carga sin respaldo o desbordamiento. Sor Denise creó un sistema de compostaje secreto. Los desechos sólidos se mezclaban con paja y se compostaban en un área remota del jardín del convento. Los desechos líquidos se diluían y se dispersaban en el sistema de riego. Este método, aunque primitivo, prevenía cualquier evidencia de sobrepoblación que pudiera detectarse en el sistema de alcantarillado. Ropa y lavandería. 83 niños requería aproximadamente 250 prendas de ropa total, lavado diario de al menos 50 prendas, ropa interior, camisas, reemplazo de ropa desgastada mensualmente. La lavandería del convento normalmente manejaba la ropa de 42 monjas. El triple de carga era imposible de esconder. Solución: Sor Denise estableció un sistema de lavado nocturno clandestino. Entre 10 de la noche y 4 de la mañana, grupos de monjas lavaban ropa de niños en turnos de 2 horas. La ropa se secaba en los túneles usando el flujo de aire del sistema de ventilación. Aunque la ropa tardaba 48 horas en secar completamente, versus 8 horas al sol, nunca era visible desde el exterior. Educación continua. Sor Denise insistía en que, a pesar del peligro, los niños debían continuar su educación. Si sobreviven pero pierden años de aprendizaje, argumentaba, los nazis habrán ganado incluso en derrota. El plan de estudios incluía matemáticas, enseñadas por Sor Marguerite, ex maestra, francés e idiomas, enseñadas por Sor Denise, historia y geografía, versiones censuradas apropiadas para ocultar identidades judías durante inspecciones, arte y música, terapéutico, silencioso. Los niños mayores enseñaban a los pequeños, creando una estructura educativa de múltiples niveles. Cuando la guerra terminó,
Los 83 niños estaban académicamente solo 6 a 9 meses atrasados respecto a sus compañeros, a pesar de vivir en escondite durante 2 años. Mantenimiento de identidades falsas. Cada niño tenía papeles de identidad falsos, preparados por falsificadores de la resistencia. Pero los papeles eran inútiles si los niños no podían sostener sus identidades falsas bajo interrogación. Sor Denise implementó simulacros de interrogación semanales. En estos ejercicios, ella o otra monja interpretaba a un oficial de la Gestapo e interrogaba a los niños sobre sus identidades falsas. ¿Cuál es tu nombre completo? ¿Dónde naciste? ¿Cuándo hiciste tu primera comunión? Recita el Padre Nuestro. Los niños debían responder sin dudar, sin mostrar miedo, sin revelar inconsistencias. Cualquier error resultaba en entrenamiento adicional hasta que la identidad falsa se volviera una segunda naturaleza. Para niños judíos siendo forzados a memorizar oraciones católicas, esto era psicológicamente brutal. Pero era necesario para la supervivencia. Me sentía como si estuviera traicionando a mi familia cada vez que recitaba el Ave María, recordó David Rosenbaum en 1988. Pero Sor Denise me explicó que memorizar palabras no cambiaba mi corazón. Era una máscara que usaba para sobrevivir, no mi verdadero rostro. La tercera inspección de Klaus Barbie llegó el 14 de junio de 1944, 8 días después del día D. La invasión de Normandía había puesto a la Gestapo en alerta máxima. Barbie sabía que la derrota alemana era ahora posible, tal vez probable. Esto lo hizo más peligroso, no menos. Desesperado por demostrar su lealtad y eficiencia al Reich colapsante, Barbie intensificó su caza de judíos. En junio de 1944, solo capturaría a más de 600 judíos en la región de Lyon. Su llegada al convento esta vez fue diferente. Vino solo, sin soldados, sin perros, sin equipo. A las 3 de la tarde un martes, simplemente tocó la puerta del convento. La Madre Superior lo recibió personalmente. Hauptsturmführer, ¿en qué podemos servirle? Quiero hablar con la hermana Denise, dijo Barbie. Sola. Esta era una táctica que Barbie usaba frecuentemente. Aislar a individuos, interrogarlos sin testigos, usar intimidación psicológica en lugar de fuerza física. Había torturado personalmente a cientos de prisioneros de la resistencia. Sabía exactamente cómo romper a las personas. Sor Denise fue convocada a la oficina de la Madre Superior. Cuando entró y vio a Barbie esperando, su pulso se aceleró, pero su rostro permaneció sereno. «Hermana Denise», dijo Barbie con una sonrisa fría, «siéntese». Sor Denise se sentó. Barbie caminó lentamente alrededor de la silla, una técnica de interrogación clásica diseñada para crear ansiedad. «He estado pensando sobre este convento», comenzó. «He inspeccionado personalmente docenas de iglesias, monasterios, conventos en esta región. He encontrado judíos escondidos en aproximadamente la mitad de ellos». Pausa. «Pero nunca he encontrado nada aquí. ¿Por qué es eso?» «Porque no hay nada que encontrar, Hauptsturmführer», respondió Sor Denise calmadamente. «¿O es porque usted es más inteligente que los demás?», presionó Barbie. «No soy particularmente inteligente. Soy simplemente una monja que sirve a Dios». Barbie se detuvo frente a ella, inclinándose cerca. «Conozco su historia, hermana. Su padre era arquitecto. Usted estudió diseño de edificios antes de entrar al convento. Conoce este edificio mejor que nadie». Sor Denise no respondió. «He revisado los planos arquitectónicos del siglo XIX de este convento», continuó Barbie. «Hay inconsistencias.
espacios que no se alinean perfectamente. ¿Puede explicar eso? Este era el momento más peligroso. Barbie había hecho su tarea. Los edificios antiguos siempre tienen inconsistencias, respondió Sor Denise. Renovaciones a lo largo de siglos crean capas. Paredes son movidas, espacios son reutilizados. Es normal en estructuras medievales. ¿Normal?, repitió Barbie. ¿O conveniente? Hauptsturmführer, si sospecha algo específico, le sugiero que realice otra inspección. Cooperaremos completamente como siempre. Barbie la estudió intensamente durante 30 segundos completos. ¿Sabe cuál es mi especialidad, hermana? ¿No? Detectar mentiras. He interrogado a miles de personas. Puedo ver cuando alguien miente. Puedo verlo en sus ojos, en su respiración, en las microexpresiones de su rostro. Se inclinó más cerca. Y sé que usted está escondiendo algo. Sor Denise sostuvo su mirada sin parpadear. Con todo respeto, Hauptsturmführer, usted está equivocado. Barbie se enderezó, bruscamente. Muy bien, realizaré otra inspección, completa. Y esta vez, si encuentro algo, cualquier cosa, la arrestaré personalmente. ¿Entiende? Entiendo. Puede irse. Sor Denise se levantó, hizo una reverencia leve y salió de la habitación. Cuando la puerta se cerró detrás de ella, sus manos temblaban. Esa noche, escribió en su diario: Barbie sabe. No puede probarlo, pero lo sabe. Viene la cuarta inspección. Será la peor. Debo preparar a los niños. Debo fortalecerme. Si me rompo bajo interrogación, 83 niños mueren. Dios, dame fuerza no para confiar en ti, sino para confiar en mí misma. La cuarta inspección de Klaus Barbie comenzó el 21 de junio de 1944 a las 5 de la mañana. Esta vez trajo 20 hombres, 5 perros, equipo de perforación, explosivos para abrir paredes sospechosas y un ingeniero estructural de la Wehrmacht. La inspección duraría 13 horas. Los vigilantes del convento vieron los vehículos acercándose apenas con suficiente tiempo para activar el protocolo de emergencia. 2 campanadas. Los 83 niños descendieron en tiempo récord. 3 minutos y 50 segundos. Pero esta vez, Barbie había planificado específicamente para prevenir evacuaciones. Mientras su fuerza principal se acercaba por la entrada frontal, un equipo de 6 hombres se posicionó secretamente en la parte trasera del convento antes del amanecer. Cuando llegó el convoy principal, los hombres traseros entraron inmediatamente, bloqueando todas las salidas antes de que se anunciara la inspección oficialmente. Sor Denise se dio cuenta del problema instantáneamente. Si algún niño hubiera estado en proceso de evacuación cuando los hombres traseros entraron, habrían sido capturados. Pero el entrenamiento de meses había pagado. Los niños habían descendido tan rápido que todos estaban ocultos antes de que los alemanes entraran. La inspección fue la más metódica hasta la fecha. Fase 1. Conteo de personas. 5 a 6:30 AM, Barbie ordenó que cada persona en el convento fuera fotografiada y se verificara su identidad contra registros oficiales. Las 42 monjas fueron interrogadas individualmente sobre duración de residencia en el convento, familia de origen, razones para entrar a la vida religiosa, conocimiento del edificio. Sor Denise fue interrogada durante 45 minutos. Barbie le mostró los planos arquitectónicos del siglo XIX. «Explique esta discrepancia», demandó señalando el área de la capilla donde existía la cámara principal. «Es un contrafuerte estructural del siglo XIII», respondió Sor Denise. «Soporta el peso de la torre de la capilla». «¿Ha estado dentro de este espacio?»,
No es accesible. Fue sellado durante la construcción original. ¿Cómo sabe eso si nunca ha estado dentro? Los registros del convento del siglo XVII mencionan el sellado de espacios estructurales obsoletos. Barbie hizo una anotación. Fase 2. Búsqueda sistemática. 6:30 de la mañana a 12 de la tarde. El ingeniero de la Wehrmacht, Hauptmann Friedrich Steiner, midió meticulosamente cada habitación, creando nuevos planos precisos. Identificó 3 anomalías. Anomalía 1. La capilla era 6,2 metros más corta interiormente que su perímetro exterior. Anomalía 2. La sacristía tenía un armario cuya pared trasera mostraba un espesor inusual de 1,8 metros en los planos del siglo XIX. Anomalía 3. El confesionario estaba posicionado sobre un área que los planos originales mostraban como un pasaje de acceso a una cripta. Steiner reportó sus hallazgos a Barbie. Hauptsturmführer, hay espacios ocultos en este edificio. Estoy seguro de ello. Muéstreme, ordenó Barbie. Fase 3. Perforación exploratoria. 12:00 a 4:00 de la tarde. Los alemanes comenzaron a perforar agujeros exploratorios en paredes y pisos. En la capilla, perforaron el piso directamente sobre la cámara principal. La broca de 5 centímetros de diámetro penetró 40 centímetros de piedra y emergió en un espacio vacío. «¡Hay un hueco aquí!», gritó el soldado, operando el taladro. Barbie corrió a la ubicación. El agujero de 5 centímetros mostraba oscuridad debajo. «¡Traigan lámparas! ¡Miren adentro!». Un soldado iluminó una lámpara de mano a través del agujero. Vio piedra. Vio oscuridad. No vio niños. ¿Por qué no? Porque Sordenis había anticipado exactamente esta posibilidad. Cuando había diseñado el sistema, había creado un techo falso dentro de la cámara principal. Una estructura de madera cubierta con lona y polvo, suspendida 50 centímetros debajo del techo real de la cámara. Cualquier perforación exploratoria penetraría el techo real, pero la linterna solo revelaría el techo falso, que parecía ser el fondo de un espacio estructural vacío, de 50 centímetros. Los 83 niños estaban 50 centímetros más abajo, completamente ocultos. «Es un vacío estructural», reportó el soldado. «Aproximadamente 50 centímetros de profundidad. Vacío». Steiner examinó personalmente. «Hauptsturmführer, esto es consistente con técnicas de construcción medievales. Creaban vacíos estructurales para reducir el peso sobre fundaciones. No es inusual». Barbie no estaba convencido. «Perforen más agujeros, diferentes ubicaciones». Durante las siguientes 2 horas, perforaron 8 agujeros más en diferentes partes de la capilla. Cada agujero revelaba el mismo resultado: espacios vacíos estructurales de 40 a 60 centímetros de profundidad, aparentemente deshabitados. Lo que los alemanes no sabían era que cada perforación penetraba el techo falso de Sordenis, pero nunca revelaba la cámara principal debajo. Fase 4. Explosivos. 4:00 a 5:30 de la tarde. Frustrado, Barbie ordenó una medida extrema. «Abran la pared de la sacristía. Usen explosivos si es necesario». Los soldados colocaron cargas pequeñas de explosivos en la pared trasera del armario de la sacristía, exactamente donde Sordenis había instalado su entrada falsa. Sordenis, observando, sintió terror absoluto por primera vez. Si los explosivos revelaban la entrada, todo habría terminado. La carga explotó con un estallido que hizo temblar el convento. La pared trasera del armario se desintegró en polvo y escombros. Detrás había una pared de piedra sólida. Los alemanes habían explotado la pared falsa que Sordenis había construido. Pero detrás de ella
había instalado preventivamente una pared de piedra secundaria, auténticamente medieval, tomada de otro túnel sellado. La entrada real al pasaje de la sacristía estaba 30 centímetros a la izquierda, oculta por una sección de pared que no había sido explotada. «Nada», reportó el soldado. «Sólido». Barbie golpeó la pared con frustración. Fase 5. Rendición. 5:30 a 6 de la tarde. A las 5:45 de la tarde, después de 13 horas de la inspección más exhaustiva imaginable, Klaus Barbie reunió a sus hombres en el patio del convento. «Hauptsturmführer», dijo Steiner, «hemos perforado, medido, excavado y explotado. Si hay espacios ocultos habitados, están sellados tan perfectamente que nadie podría acceder a ellos para proporcionar alimentos o agua. Los judíos no pueden vivir en paredes». Barbie miró el convento con odio puro. Sabía, en su corazón sabía, pero no podía probarlo. A las 6 de la tarde ordenó la retirada. Cuando los vehículos alemanes desaparecieron en la distancia, Sor Denise descendió a la cámara principal. 3 campanadas. Los 83 niños habían estado en oscuridad absoluta durante 13 horas, sin alimento, sin agua, sin movimiento. Varios habían perdido el conocimiento por deshidratación. Muchos estaban en estado de shock, pero todos estaban vivos. Sor Denise abrazó a cada niño, les dio agua, les aseguró que estaban a salvo. Luego ascendió a la capilla, se arrodilló ante el altar y lloró por primera vez desde que la guerra había comenzado. Klaus Barbie nunca regresaría al convento de Nuestra Señora de Sion. Los siguientes 10 meses, de junio de 1944 a agosto de 1945, fueron un período de tensión decreciente, pero peligro persistente. La liberación de París, el 25 de agosto de 1944, cambió la dinámica de la ocupación. La Gestapo, enfrentando la derrota inminente, se volvió más brutal, pero menos sistemática. Las inspecciones continuaron, pero con menos frecuencia. El convento experimentó 7 inspecciones adicionales entre septiembre de 1944 y mayo de 1945, ninguna tan exhaustiva como la de junio. Durante este periodo, Sor Denise implementó mejoras adicionales al sistema. Mejora 1. Provisiones de largo plazo. Con la liberación acercándose pero el tiempo incierto, Sor Denise almacenó provisiones para 2 semanas completas en la cámara principal. 500 kilogramos de pan duro, dura meses. 200 litros de agua en contenedores sellados. 100 kilogramos de frutas secas y nueces. 50 kilogramos de queso duro. Medicamentos para emergencias comunes. Si el convento fuera repentinamente evacuado, o las monjas arrestadas, los niños podrían sobrevivir independientemente durante 2 semanas. Mejora 2. Sistema de escape de emergencia. Sor Denise identificó un túnel de drenaje medieval que corría desde la cámara principal hasta un punto a 200 metros fuera del convento, emergiendo en un bosque pequeño. El túnel era estrecho, 70 centímetros de ancho, parcialmente inundado y bloqueado con escombros en varios lugares. Durante octubre y noviembre de 1944, los albañiles de la Resistencia lo limpiaron sistemáticamente. Para diciembre de 1944, los 83 niños tenían una ruta de escape de emergencia que les permitiría evacuar el convento completamente sin usar las entradas principales. Mejora 3. Comunicación externa. Sor Denise estableció contacto con la resistencia local, FFI, Forces Franceses del Interior.
Les proporcionó planos del sistema de túneles con instrucciones específicas. Si el convento es atacado y no podemos responder a señales, asuman que estamos arrestadas. Los niños estarán en la cámara principal. Pueden acceder por el túnel de escape en el bosque, coordenadas incluidas. Esto aseguraba que incluso si Sor Denise y todas las monjas fueran capturadas, los niños eventualmente serían rescatados. La liberación de Grenoble llegó el 22 de agosto de 1944, cuando las fuerzas FFEA tomaron control de la ciudad después de la retirada alemana. Sor Denise escuchó las campanas de la ciudad repicando en celebración desde la torre de la capilla. Descendió a la cámara principal, donde los 83 niños esperaban, sin saber que algo había cambiado. «Niños», anunció con una sonrisa que no había mostrado en 2 años. «Los alemanes se han ido. Grenoble es libre». Los niños no entendieron inmediatamente. «¿Significa eso que podemos salir?», preguntó Sara, de 9 años. «Sí. Hoy, por primera vez en 2 años, pueden caminar a la luz del sol». Lo que siguió fue uno de los momentos más emotivos en la historia del L'Aretiobsama convento. 83 niños, muchos de los cuales habían pasado la mitad de su infancia en la oscuridad, ascendieron por las escaleras hacia la capilla. Cuando emergieron a la luz del sol por primera vez en meses, muchos solo salían a la superficie durante las noches. Varios se protegieron los ojos, temporalmente cegados por el brillo. Las monjas los llevaron al jardín del convento. Algunos niños tocaron hierba por primera vez en 2 años. Otros miraron el cielo con asombro, habiendo olvidado cómo se veían las nubes. David, el niño de 12 años que había sido el hermano mayor de muchos niños pequeños, se acercó a Sor Denise. «Hermana Denise», preguntó, «¿qué hacemos ahora?». Sor Denise miró a los 83 niños esparcidos por el jardín, riendo, llorando, procesando la libertad. «Ahora», dijo, «los encontramos hogares». El proceso de reunificación fue complejo y desgarrador. De los 83 niños escondidos en el convento, 37 fueron reunidos, con padres o familiares sobrevivientes. 28 fueron colocados con familias adoptivas judías en Francia. 12 emigraron a lo que se convertiría en Israel. 6 fueron adoptados por familias católicas, con el consentimiento de familiares judíos sobrevivientes. El proceso tomó de agosto de 1944 a marzo de 1945. Cada reunión era diferente. Algunas fueron gozosas. Padres que habían sobrevivido campos de concentración reunidos con niños que pensaron que nunca volverían a ver. Otras fueron devastadoras. Niños que esperaban a padres que nunca volverían, finalmente entendiendo que eran huérfanos. Sor Denise supervisó personalmente cada colocación, asegurando que cada niño fuera a una situación segura y amorosa. El último niño en irse fue David, el niño de 12 años que había sostenido la mano de Rachel en la oscuridad. En marzo de 1945, fue colocado con un tío en París, que había sobrevivido escondiéndose en el campo francés. Cuando David salió del convento por Fontaines última vez, se volvió hacia Sor Denise. «Gracias por salvarnos», dijo. Sor Denise lo abrazó. «Ustedes se salvaron a sí mismos. Yo solo proporcioné el escondite». «No», insistió David, «nos salvaste, y nunca lo olvidaremos». Se equivocaba en una cosa: el mundo olvidaría. Después de la guerra, la historia de Sor Denise Bergon y los 83 niños debería haber sido celebrada. No lo fue. Varias razones explicaban este silencio. Razón 1. Modestia de Sor Denise. Sor Denise rechazó todas las solicitudes de entrevistas,
rechazó reconocimiento oficial y nunca habló públicamente sobre su trabajo durante la guerra. No hice nada extraordinario, insistía. Simplemente use el edificio que Dios me dio y los cerebros que heredé de mi padre. Razón 2. Política de la congregación. La congregación de Nuestra Señora de Sion, aunque orgullosa del trabajo de Sor Denise, seguía la política de humildad. No buscar atención, no promover heroísmo individual. Razón 3. Complejidad de identificación. Muchos de los niños rescatados habían usado identidades falsas durante tanto tiempo que tenían problemas reconectando con sus identidades reales. Algunos no querían recordar los años de escondite. Otros habían emigrado y perdido contacto. Razón 4. Fatiga de posguerra Francia. En 1945 estaba exhausta, enfrentando reconstrucción, millones de refugiados, escasez económica. Las historias individuales de heroísmo, aunque inspiradoras, fueron eclipsadas por necesidades inmediatas. El resultado: Sor Denise Bergon volvió a su vida tranquila como monja de clausura. Continuó viviendo en el convento de Nuestra Señora de Sion hasta su muerte el 14 de abril de 1978, a los 67 años. Su obituario en el periódico local de Grenoble mencionó: Sor Denise Bergon, monja de la congregación de Nuestra Señora de Sion, fallecida a los 67 años, será recordada por su devoción y servicio. No mencionó que había salvado 83 vidas. El redescubrimiento de la historia de Sor Denise comenzó por accidente en 1982. Un historiador israelí, Dr. Samuel Stein, estaba investigando redes de rescate francesas durante el Holocausto. Entrevistó a Rachel Litwack, anteriormente Rachel Stein, que ahora tenía 48 años y vivía en Tel Aviv. Durante la entrevista, Rachel mencionó casualmente: «Fui escondida por una monja en Grenoble, Sor Denise. Vivimos en túneles bajo el convento durante 2 años. Había 83 de nosotros». El doctor Stein se detuvo. ¿83 niños en un convento durante 2 años y nunca fueron descubiertos? Correcto, confirmó Rachel. ¿Por qué nunca he escuchado sobre esto? Rachel se encogió de hombros. No lo sé. Simplemente nunca se habló de ello después de la guerra. El doctor Stein inició una investigación exhaustiva. Durante los siguientes 3 años localizó 61 de los 83 niños originales, 22 habían fallecido para 1982, 15 de las monjas originales que habían estado en el convento, 27 habían fallecido. Documentos archivados del convento, incluyendo el diario personal de Sor Denise, reportes de la Gestapo desde archivos alemanes capturados, planos arquitectónicos originales y los túneles modificados, todavía intactos. En 1985 publicó Los niños de la oscuridad, la historia no contada de Sor Denise Bergon. El libro causó sensación internacional. Los sobrevivientes comenzaron a hablar públicamente por primera vez en 40 años. David Rosenbaum, ahora un ingeniero de 53 años viviendo en Haifa, Israel, dijo a los reporteros: Sor Denise era una genio. No solo nos escondió, creó un sistema tan sofisticado que los mejores cazadores de judíos de la Gestapo no pudieron romperlo. Y lo hizo con herramientas del siglo XIII y determinación del siglo XX. Sarah Katz, anteriormente Sarah Litwack, agregó: la gente habla sobre milagros. La supervivencia de 83 niños no fue un milagro. Fue ingeniería, planificación, entrenamiento y coraje absoluto. Sor Denise nos enseñó que en los tiempos más oscuros,
la precisión humana importa más que la fe divina. En 1987, Yad Vashem, el Centro Mundial de Conmemoración del Holocausto en Jerusalén, otorgó póstumamente a Sor Denise Bergón el título de Justa entre las Naciones. La ceremonia se realizó en el convento de Nuestra Señora de Sion en Grenoble, ahora administrado por una nueva generación de monjas. Asistieron 43 de los sobrevivientes originales, viajando desde Israel, Francia, Estados Unidos y Argentina. La Madre Superior actual del convento, Sor Thérèse Marie, leyó un extracto del diario final de Sor Denise, escrito el 23 de agosto de 1944, el día después de la liberación de Grenoble. Los niños han salido a la luz del sol. Algunos reirán de nuevo. Algunos nunca se recuperarán completamente. Todos vivirán. No salvé 83 niños a través de la fe. Los salvé a través de la arquitectura, la ingeniería y la voluntad de convertir piedra medieval en fortaleza moderna. Dios no escondió a estos niños. Yo lo hice. Y si eso hace que mi fe sea cuestionable a los ojos de algunos, que así sea. Prefiero haber salvado vidas a través de razón humana que haber perdido vidas esperando intervención divina. Estos niños no me deben oraciones. Me deben su supervivencia a las matemáticas de un sistema bien diseñado, al coraje de permanecer silenciosos y a la suerte ciega de que Klaus Barbie nunca perforó 30 centímetros más profundo. Cuando terminó la lectura, los 43 sobrevivientes se pusieron de pie y aplaudieron. No estaban aplaudiendo un milagro. Estaban aplaudiendo a una mujer que había convertido geometría en salvación. Epílogo. El convento de Nuestra Señora de Sion en Grenoble todavía funciona hoy. Los túneles modificados por Sor Denise han sido preservados como museo. Visitantes pueden descender a la cámara principal donde 83 niños vivieron en la oscuridad durante 2 años. Pueden ver los agujeros de perforación que los soldados alemanes hicieron en 1944, detenidos justo centímetros antes de revelar el escondite. Pueden pararse en el confesionario donde Klaus Barbie estuvo a metros de su objetivo sin saberlo. En 2015, el gobierno francés emitió un sello postal conmemorando a Sor Denise Bergón. La imagen muestra la capilla del convento con 83 pequeñas luces brillando debajo, simbolizando las vidas que ella salvó. De los 83 niños originales, 18 todavía viven a partir de 2024, edades 83 a 91. Se convirtieron en médicos, ingenieros, maestros, artistas, padres. Produjeron 247 hijos, 612 nietos y más de 1000 bisnietos. La descendencia total de los 83 niños ahora excede 2000 personas. Cada una de esas 2000 vidas existe porque una monja francesa de 32 años estudió arquitectura medieval y se negó a aceptar que 83 niños estaban condenados. En su lápida en el cementerio del convento, instalada en 1987, cuando su historia finalmente se contó, está inscrito: Sor Denise Bergón, 1911 a 1978. Escondió a 83 niños del mal, no a través de milagros, sino a través de ingenio, no a través de fe, sino a través de acción, no a través de Dios, sino a pesar de los hombres. Los nazis nunca descubrieron que una monja escondía a 83 niños judíos bajo su capilla. No porque no lo intentaran, no porque fueran incompetentes, sino porque Sor Denise Bergón era más inteligente, más meticulosa y más decidida que cualquier cazador de judíos en la Francia ocupada. Su arma no fue divina, fue matemática.
y las matemáticas, ejecutadas perfectamente, derrotaron el mal absoluto. Los generales alemanes que pensaban que habían perfeccionado la caza de judíos nunca entendieron que una sola monja con conocimiento arquitectónico podía convertir piedra medieval en invisibilidad absoluta. Klaus Barbie moriría en prisión en 1991, condenado por crímenes de guerra. Antes de su muerte, fue interrogado sobre sus fallos. Cuando se le preguntó sobre el convento de Nuestra Señora de Sion, su respuesta fue grabada. Sabía que estaban allí, lo sabía, pero no pude probarlo. Esa monja era más inteligente que mi equipo completo. Nunca admití esto oficialmente, pero en privado, ella me derrotó. 83 veces. Esa derrota, multiplicada por 2000 descendientes que nunca debieron existir, es el monumento final a Sor Denise Bergon, no construido en piedra, sino en vidas que continúan, generación tras generación, porque una mujer se negó a aceptar lo imposible y convirtió geometría en gracia.